Bien, muy buenos días con todos. Qué gusto poder compartir una clase más con ustedes. Qué gusto poder seguir aprendiendo a pesar de estos momentos de desafío que vivimos. Un saludo para ustedes y un saludo por medio de ustedes para su familia. Bien, como ustedes pueden ver, hoy vamos a hablar acerca del átomo. Muchos ya hemos escuchado, nos han enseñado qué es el átomo. Sí, ya tenemos una noción de qué es el átomo. Sin embargo, esta clase vamos a aclarar ciertas cosas, ciertas dudas que tal vez usted tenga, ¿sí? O a generar nuevos aprendizajes. ¿Está bien? Entonces, hay que mencionar que el átomo, el estudio del átomo, comienza o surge en Grecia. Grecia es uno de los lugares en donde han surgido bastantes filósofos, bastantes pensadores, bastantes investigadores, como eh, como podemos mencionar a Platón, Aristóteles, Demócrito, eh, Hipócrates, ¿sí? Muchos de ellos que hasta hoy en día mantenemos o se utiliza sus pensamientos filosóficos. Entonces, es indiscutible que ellos fueron grandes pensadores, ¿sí? ¿Y cómo surgió ese pensamiento de ellos? Pues no es que ellos tengan una cabeza, por decirlo así, más grande, o tengan algo más extraordinario o algo extra que nosotros, y simplemente ellos cuestionaban, ¿sí? Y buscaban alternativas a cualquier tema que ellos conocían o que ellos sabían. De hecho, había una lucha entre ellos para encontrar soluciones unos antes que otros. Entonces eso dio que se genere bastante información y esa información generada la podemos utilizar hasta hoy, ¿sí? Y el átomo nació por ellos, surgió en Grecia, ¿sí? Como una información adicional que podemos mencionar. ¿Qué nos han dicho del átomo? Nos han dicho que el átomo viene de origen griego, obviamente, y que significa indivisible. Es decir, que no se puede dividir, ¿sí? Que no podemos dividir el átomo. Pero los estudios recientes, o a través de estos más de 2000 años, ¿sí? Han indicado que el átomo sí se puede dividir, y es por eso que usted conoce las partes del átomo. Porque si no se pudiera dividir, fuera como algo que ya no podemos conocer más partes, ¿sí? Entonces, eso nos han dicho. Pero en realidad, ¿qué significa un átomo? Vamos a ver, ¿ya? Primero, ¿qué es un átomo? Entonces, vamos a dividirle esta pregunta en tres partes, ¿sí? Como tres respuestas que usted puede dar cuando le pregunten qué es un átomo. Entonces, si alguien le pregunta qué es un átomo, se puede mencionar, es la cantidad mínima de un elemento químico que mantiene sus propiedades. Es decir, la cantidad mínima del elemento hidrógeno, ¿sí? Eso es un átomo, ¿sí? Cada elemento de aquí está compuesto, ¿sí? Por diferentes átomos. Y eso es la cantidad mínima, ¿sí? De cada elemento. Y cada elemento mantiene sus propiedades. Por ejemplo, las propiedades del hidrógeno son distintas a las propiedades del calcio, ¿sí? La cantidad del carbono, perdón. La cantidad del calcio o las propiedades del calcio es distinta a las propiedades del hierro, ¿sí? Entonces, cada elemento tiene sus propiedades y cada elemento está constituido por átomos, ¿sí? Entonces, eso es la cantidad mínima de un elemento químico. Eso es un átomo. ¿Qué más podemos decir que es un átomo? Nosotros podemos decir, bueno, esta tabla periódica, usted la debe haber visto y en algún momento va a tener que usted aprenderse, ¿no? De memoria los elementos químicos. Y usted puede ver que aquí, por ejemplo, en este ejemplo de la B, que significa boro, usted ve que hay partes, ¿no? Entonces está el número atómico, la masa atómica, la cantidad de protones, de neutrones, ¿sí? Y de electrones podemos conocer, ¿no? Entonces eso ya conforme usted pase el tiempo va a ir aprendiendo. Bien, ¿qué más podemos decir que es un átomo? ¿Sí? Un átomo está compuesto de un núcleo con protones y neutrones
y de electrones orbitales. ¿Qué significa electrones orbitales? Significa que estos electrones viajan a través de una órbita, ¿sí? Que ya vamos a ir más adelante a ver, ¿ya? ¿Qué más podemos mencionar sobre un átomo? Cuando le pregunten qué es un átomo, entonces usted puede decir, es algo que está compuesto de un núcleo con protones, neutrones y electrones, ¿sí? Porque solo un átomo tiene esas partes. ¿Qué más podemos mencionar? Podemos mencionar que un átomo tiene cargas positivas, eh, perdón, si alguien nos pregunta qué es un átomo, podemos mencionar que un átomo es algo que tiene protones con carga positiva y electrones con carga negativa. Y se mantienen ligados, ¿sí? Esto no, ya, eso. También podemos mencionar esto, ¿sí? Un átomo es donde los protones tienen carga positiva y los electrones tienen carga negativa, ¿sí? También es un concepto de un átomo. Pero si usted puede mencionar los tres, ¿sí? Cuando alguien o en una pregunta esté, ¿qué es un átomo? Y si usted puede mencionar, es la cantidad mínima de un elemento químico, también está compuesto por núcleo, protones, neutrones y electrones, y en el cual los protones tienen carga positiva y los electrones tienen carga negativa. Estamos muy bien, si es que usted puede mencionar eso, ¿sí? Entonces usted tiene la oportunidad de poder aprender. Eso es un átomo, ¿sí? Entonces, de alguna manera, ya se borra lo que nos han enseñado o lo que hemos escuchado. Que átomo significa la parte más pequeña que es indivisible, ¿no? Ahora ya sabemos que es divisible, o sea, que tiene más partes, como protones, neutrones y electrones. De hecho, usted ya puede, o nosotros podemos explicar de que los fenómenos eléctricos dieron lugar a que se pensara que hay más partes de un átomo. Y si usted sabe que la electricidad es la generación de energía, pues mencionarle que para generar la electricidad se genera por el movimiento de electrones, de las partículas, ¿sí? Entonces por eso ahora ya se habla de la energía nuclear. ¿Qué quiere decir eso? Que se trabaja con átomos y que a estos átomos se le quita o se le manejan los electrones para generar energía nuclear, ¿sí? Entonces, mire cómo vamos avanzando la ciencia, va avanzando la tecnología, va avanzando el conocimiento para que nosotros podamos tener beneficios en la humanidad, como la energía nuclear. Pero obviamente esta energía nuclear es peligrosa, ¿sí? ¿Por qué? Porque se está trabajando con átomos que son, que son inestables, ¿sí? Entonces usted va a ir aprendiendo un poco más. Si es que hay la oportunidad, yo le iré enseñando un poco más sobre ya energía nuclear, sobre ya lo que es la radioactividad, son temas interesantes. Pero hasta hoy vamos con estos conceptos básicos primeramente. Bien, hay que mencionar también que para estudiar el átomo hubieron unas teorías al inicio. En Grecia hubieron las teorías, ¿sí? Hubieron dos teorías. Hubieron la teoría atomista y la teoría continuista, ¿sí? Entonces, usted va a mencionar y va a tener, o va a concordar conmigo que atomista viene de átomo. Y estos pensadores estaban muy bien. De hecho, hay un filósofo que se llama Demócrito, que él inició con esta teoría. ¿Qué decían los atomistas? Imagínense en Grecia. En Grecia están los pensadores, los filósofos reunidos, y uno dice, bueno, yo creo que el átomo es de esta manera. Y otro grupo dice, bueno, yo creo que el átomo es de otra, en cambio, de otra manera distinta. ¿Sí? ¿Cómo ellos comenzaron a descubrir el átomo? Pues ellos pensaban y pensaban y pensaban y filosofaban y decían, ¿es posible a un elemento, a un material, irle dividiendo y dividiendo y dividiendo y dividiendo hasta encontrar su origen, hasta encontrar de qué está compuesto? Es decir, si usted tiene haga cuenta que tiene una hoja de papel, y usted esa hoja de papel le divide y le corta en pedazos más pequeños y comienza a tener trocitos y después usted descubre que está hecho de fibras
y de esas fibras usted descubre que hay gomas, y de esas gomas usted descubre que hay colorantes, y de esos colorantes usted descubre que hay otras sustancias dentro del papel, y asimismo los filósofos pensaban eso, y decían, si dividimos algo, ¿hasta dónde iremos a llegar? ¿Sí? Entonces, discutieron bastante sobre este tema en Grecia. Entonces, de esta manera aparecen los pensadores, las teorías, la atomista y la continuista. ¿Qué menciona la teoría atomista o este grupo que hablaba de los átomos? Ellos decían que todo está hecho de átomos, ¿sí? Y explicaban y decían, si dividimos una sustancia muchas veces llegaremos a descubrir o a encontrar esos átomos, ¿sí? Ellos decían eso. También mencionaban que los átomos no pueden verse a simple vista porque son muy pequeños. Y eso es correcto, no podemos ver nosotros los átomos. Estos decían los atomistas, ¿sí? Que todo está hecho de átomos y si dividimos una sustancia muchas veces llegaremos a ellos. Y los átomos que no pueden verse a simple vista porque son muy pequeños, ¿sí? ¿Qué decían los continuistas? Los continuistas decían, si las partículas llamadas átomos no pueden verse, entonces es que no existen. Es decir, los continuistas decían que los átomos no existen. ¿Por qué? Porque no se les ve, ¿sí? Entonces ellos decían, como yo no puedo ver, entonces no creo. Y si no creo, entonces no existe. ¿Qué otra cosa mencionaban los continuistas? Decían que las sustancias están formadas por las combinaciones de los 4 elementos básicos, es decir, agua, aire, tierra y fuego. Es decir, ellos, solo hay partes de tierra, solo hay partes de agua y solo hay partes de fuego. Y de aire, nada más, ¿sí? Entonces, ahora, con el pasar de miles de años, hemos descubierto que esta teoría, ¿sí?, continuista está equivocada, ¿sí? ¿Y cuál está de acuerdo o cuál están en lo correcto? Pues están en correcto los atomistas, porque hablaban ya del átomo. Pero hay que indicar también, o le cuento, que esta teoría continuista se utilizó, o sea, ellos manejaban esto. ¿Y por qué aceptaron, la mayoría de la gente aceptó esta teoría continuista? Porque esta teoría continuista la, la estructuró o la ideó un pensador que se llama Aristóteles. Aristóteles dijo, bueno, como él era famoso, dijo, bueno, yo creo esto, yo creo en la teoría continuista. Entonces las demás personas que seguían a Aristóteles, pues dijeron, sí, es que Aristóteles es famoso y vamos a hacerle caso a él, ¿sí? Pero, en realidad, Aristóteles en esa parte estuvo equivocado y los atomistas tuvieron la razón. Aquí, ¿quién eran los atomistas? Pues aquí fue un tal llamado Demócrito. Demócrito, ¿sí? Él fue el que inició con otro grupo de personas esta idea atomista. Entonces ya conocemos un poco cómo surgió la idea de estudio o cómo surgió este estudio del tema del átomo. ¿Qué más? Ahora, en el siglo XX, ¿sí?, a través de varios experimentos físicos, los físicos descubrieron que electrones, que el llamado átomo indivisible, que supuestamente es átomo indivisible, que no se puede dividir, es en realidad la unión de diferentes partículas subatómicas. ¿Cuáles son estas partículas subatómicas? Electrones, protones y neutrones, ¿sí? Entonces yo le voy a poner así y le pongo así. Listo. Entonces, ahora ya aprendimos un nuevo concepto, ¿sí? Mire, recuerden, el siglo XX, ya muchos años después, eh, ya casi 2000 años después de lo que en Grecia comenzaron a descubrir el átomo, ¿sí?, dieron la razón a este Demócrito y mediante experimentos descubren que en realidad el átomo está unido o está compuesto por estos 3 elementos: electrones, protones y neutrones, que usted ya se sabe de memoria, ¿sí? Entonces, mire cómo va avanzando la ciencia, ¿no? Entonces, hoy ya conocemos, como le decía, un concepto nuevo.
Si alguien le pregunta, o en alguna prueba, en alguna interrogante está, ¿qué es una partícula o cuáles son las partículas subatómicas? Entonces usted ya puede mencionar que las partículas subatómicas son los electrones, protones y neutrones. ¿Sí? Aquí son electrones, es negativo, carga negativa, protones es carga positiva y neutrones es carga, vamos a poner la N de neutro, ¿no? Que no tiene carga ni positiva, ni por eso es neutrones de neutro, ¿sí? Para que recuerde. Entonces, mire cómo estamos aprendiendo, mire cómo vamos conociendo un poco más la historia de este átomo. Dentro de la historia del átomo hay un investigador que se llama John Dalton, ¿sí? En el año de, bueno, él nació en 1766 y murió en 1844, ¿sí? Por eso le decía, casi 2000 años después, ¿sí? De lo que apareció en Grecia el estudio del átomo, aparece un investigador, ¿sí? Que se llama John Dalton. Y él, por medio de sus estudios, o por medio de lo que ya se hablaba en Grecia, él da algunas teorías, ¿sí? Él da algunos postulados. Él hizo estudios, él hizo muchas cosas, ¿sí? Que se demoraron. Y hubo también mucha gente, muchos investigadores. O sea, en el estudio del átomo han pasado muchos, yo podría decir más de 50 investigadores que se han esforzado, que se han concentrado en el átomo. ¿Y él qué decía John Dalton? Usted va, cuando esté en bachillerato, ¿sí? Va a escuchar esto. John Dalton, no se olvide, ¿sí? O las teorías o los modelos de Dalton. ¿Él qué decía? Él mencionó en ese año, ¿sí? Decía que la materia está formada por pequeñas partículas indivisibles, átomos, ¿sí? O sea, él tomándose esto, ¿sí? Como referencia a lo que decían los griegos. También decían que las sustancias que tienen todos sus átomos iguales se llaman elementos, ¿sí? Es decir, la tabla periódica, los elementos de la tabla periódica, ¿sí? ¿Por qué? Porque cada elemento tiene átomos igualitos. Por ejemplo, el elemento que se llama, que voy a poner, el oxígeno. Ya voy a dibujar el oxígeno aquí. Uy, perdón. Ya. Entonces, ¿qué es el oxígeno molecular? El oxígeno molecular es la suma de un oxígeno y otro oxígeno, ¿sí? Como el sello de Mastercard, ¿ya? Ahí está. Entonces, el oxígeno que nosotros respiramos se llama oxígeno molecular. Si usted ya respira, está respirando oxígeno. Eso se llama oxígeno molecular. Ese oxígeno molecular, ¿sí? Es un elemento, ¿sí? Y es un elemento que está formado por átomos iguales. Un átomo de oxígeno, otro átomo de oxígeno, ¿sí? Y forma oxígeno molecular. A eso se refiere, ¿sí? Cuando menciona que las sustancias que tienen todos sus átomos iguales se llaman elementos, ¿sí? Es decir, el oxígeno es un elemento y está formado por átomos iguales, idénticos. ¿Qué mencionaba también este investigador llamado John Dalton? Decía que los átomos de los elementos distintos se pueden unir, ¿sí?, en cantidad fija con otros para formar compuestos. Es decir, aquí le voy a disminuir en cantidad fija. Bueno, no hablemos de cantidades, sino unir para formar compuestos. Listo. Entonces, por ejemplo, dice, los átomos de los elementos distintos se pueden unir para formar compuestos. Y es verdad, el agua es un compuesto. ¿Y por qué? Porque está formado por átomos de distintos elementos. ¿Cómo es la fórmula del agua? Es H2O. ¿Sí? Esta es la fórmula del agua. Y está formado por elementos distintos. El hidrógeno, ¿sí? Y dos de oxígeno. Entonces,
eso es un compuesto, el agua es un compuesto, ¿sí? Por eso aquí menciona, y Dalton mencionaba eso. Los átomos de los elementos distintos se pueden unir para formar compuestos. Es decir, los elementos o los átomos de distintos elementos se unen para formar compuestos, ¿sí? Y aquí ya viene el dióxido de carbono, el agua, el dióxido de azufre y muchos otros elementos, ¿no? Que hemos hablado de los gases que contaminan en la atmósfera, ¿no? Ellos son elementos que forman compuestos contaminantes. ¿Qué más mencionaba? ¿Qué más mencionaba Dalton? ¿Sí? Decía que las partículas formadas por varios átomos se llaman moléculas, ¿sí? Entonces, hoy hemos aprendido nuevas cosas más. ¿Qué son las moléculas? Son partículas formadas por varios átomos, ¿sí? ¿O qué son compuestos? Son compuestos formados por elementos distintos o distintos elementos, ¿sí? Dentro de las moléculas hay moléculas simples y moléculas compuestas, que más adelante iremos viendo. Si hoy yo necesito que usted aprenda esto nada más, ¿sí? Sin embargo, obviamente esto le va a servir para el futuro, cuando usted esté en bachillerato, en cursos superiores, y usted vaya escuchando, ¿sí? Y va a ir, ya va a saber, ¿sí? Las teorías de Dalton. Fue un investigador muy importante en el estudio del átomo. Ahora vamos a ver la teoría atómica moderna, ¿sí? Algunos autores indican estos tres postulados. ¿Cuáles son los principios de las teorías atómicas modernas? Y hay que mencionar que la teoría atómica moderna se basa en los postulados o las teorías de Dalton, ¿sí? Es decir, a Dalton en esa época no estaba tan equivocado, ¿sí? ¿Qué dicen la teoría atómica moderna de hoy? O sea, ¿qué indica esas teorías? Así como hay la teoría celular de que todas las células son las unidades fundamentales de vida, de que todos los seres vivos están formados por células, de que unas células proceden de otras células y de que las células tienen material genético para transferir o heredar, también hay teorías atómicas, ¿sí? ¿Y qué dicen estas teorías atómicas? Dice que toda la materia está hecha por átomos, que no pueden ser destruidos ni creados. Y es verdad, no, el humano todavía no puede crear átomos, ¿sí? Entonces, esa es una teoría atómica, ¿sí? Que toda la materia está hecha de átomos que no pueden ser destruidos ni creados. Primera. Segunda, los átomos están hechos de electrones, protones y neutrones. No es indivisible, pero sí es la partícula más pequeña que toma parte en las reacciones químicas, ¿sí? Es decir, aquí ya dice que que no es que son indivisibles, sí se pueden dividir. Y, sin embargo, son las partículas más pequeñas que forman reacciones químicas, ¿sí? O sea, es decir, que hacen reacciones químicas. Por ejemplo, cuando usted mezcla eh, agua con, con unas mentas, se forma una reacción química, ¿sí? Y recuerde que, por ejemplo, una Coca-Cola con unas mentas, se forman reacciones químicas, ¿sí? Por más que sean partículas más pequeñas, las cantidades pequeñas siempre van a formar reacciones. Si nosotros en algún momento, obviamente esto se ve más en bachillerato, si usted va al laboratorio y mezcla pequeños gramos o pequeñas partes, ¿sí? O cantidades muy pequeñas de sustancias, se forman reacciones químicas. Le hablaba de la energía nuclear. La energía nuclear es una reacción química, ¿sí? Que se trabaja con los átomos. Entonces, los átomos están hechos de electrones, protones y neutrones, que no es que no se pueden dividir, pero sí se pueden hacer reacciones químicas con ellos. Esa es otra teoría. Y otra teoría más, ¿sí? Los átomos de un elemento pueden tener masas variables, eso se llama isótopos, ¿sí? Los isótopos son cantidades variables, es decir, tienen más neutrones y menos protones. Yo eso, si hay la oportunidad, les seguiré enseñando. Pero yo quiero que tengan una idea nomás. Por lo menos que ya escuche lo que es un isótopo. ¿Qué más?
Ya creo que le he enseñado también isótopos, no recuerdo muy bien. Y también los átomos de diferentes elementos pueden tener el mismo número de masa, que se llama isobaras. Bueno, la isobaras quiere decir la presión, ¿sí? Se habla de presión. Entonces, obviamente yo esto no le voy a pedir que se aprenda de memoria o que se aprenda, pero simplemente que tenga ya una idea, ¿sí? De la teoría atómica moderna. Una idea. Yo conforme vayamos avanzando los años, se irá explicando de mejor, iré añadiendo más información. Lo que sí es importante es que por lo menos esta parte de aquí tenga los conceptos claros, ¿sí? De aquí a acá, pues difícil, un poco tal vez complejo, pero si usted ha entendido, mucho mejor, ¿sí? Vamos a ver algunos modelos de átomos, ¿sí? Este modelo. Hay muchos más modelos, pero vamos a ver los tres principales. Este modelo es el modelo atómico de Born. Es un científico igual que estudiaba el átomo. ¿Qué mencionaba él? Mencionaba que hay un núcleo y que hay niveles de energía donde están los electrones. Es decir, él mencionaba los electrones como niveles, ¿sí? Es un modelo atómico que luego también fue otro investigador vino y dijo, no, los átomos simplemente eh, son partículas, ¿sí? Y que no tienen, por ejemplo, aquí hay una partícula de cobre y el cobre es una masa y punto. El carbón es una masa y punto. Él no hablaba, Dalton no hablaba a pesar de que él fue el creador de esto, pero él era un modelo atómico simple, ¿sí? Él todavía no hablaba de orbitales, todavía no hablaba de protones muy bien, ¿sí? Simplemente dio un esquema sencillo al modelo atómico. ¿Y cuál es el modelo atómico que se está manejando hoy? ¿Sí? Estos son como los antecedentes, ¿no? Como una historia. El modelo atómico que se maneja hoy es el modelo atómico de Rutherford, ¿sí? Es el que nosotros hemos visto y el que se maneja. ¿Y qué menciona esto? Pues este modelo atómico de Rutherford, que es el último, ¿sí? Que él creó en el año de 1911, mencionó, indica que el átomo, ¿sí? Tiene un núcleo con protones y neutrones, tiene los electrones que giran en sus orbitales, ¿sí? Y los electrones tienen carga negativa, ¿sí? Y esta parte de aquí se llama la periferia del orbital, ¿sí? Este es el modelo atómico que hoy ya se maneja, ¿sí? Que, que ya se estudia, ¿sí? Y que con el cual se trabaja. ¿Está bien? Entonces, eso es del átomo. Ya hemos visto un poco de historia, de los postulados, de la información y terminamos con el modelo atómico de Rutherford, que es el aceptado, ¿sí? Entonces, y yo me gustaría que pongan las partes, dibujen este átomo, aunque ustedes saben las partes, pongan, ¿sí? Núcleo formado por protones y neutrones, protones positiva y neutrones carga neutra. Esto es un orbital donde están los electrones que tienen carga negativa y esta parte del orbital, esta puntita, se llama periferia, ¿sí? Entonces, eso es con respecto al átomo. Obviamente, en esta unidad, las siguientes clases, como ya sabemos de esto, va a ser un poco más fácil que usted me entienda. Voy a ir a avanzar un poco más rápido para poder ver ciertos temas importantes que usted necesita saber. Así que, pero me tomé un poco más de tiempo explicando el átomo porque es importante que usted tenga ya un conocimiento previo para los futuros cursos. Usted ya domine lo que son modelos atómicos, lo que son, por ejemplo, si alguien le pregunta qué son los modelos atómicos, pues son los modelos que varios científicos dieron de cómo era formado un átomo o cuál era la estructura de un átomo. Sí, aquí está, ¿no? De Bohr, de Dalton y de Rutherford. Y mire, ya está aprendiendo nombres. Estoy seguro de que cuando usted esté en bachillerato va ya a recordar, ¿sí?
postulados, teorías modernas del átomo y las teorías de Dalton, que son las más importantes, ¿no? Sin menospreciar las otras teorías de otros investigadores, ¿sí? Pero esta se ha utilizado más, ¿sí? Entonces, eso es el átomo, mis queridos estudiantes. Espero que les haya gustado la clase, espero que hayan aprendido un poquito más. Copien el cuaderno y nos vemos en una próxima oportunidad. Muchas gracias.